minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Hoy al mediodía el presidente electo Yamandu Orsi se va a reunir con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en su primer viaje al exterior tras el triunfo en el balotaje del domingo 24. Orsi además asistirá invitado por el presidente Luis Lacalle Pou a la cumbre del Mercosur que se va a celebrar aquí en Montevideo la semana que viene en un contexto de relaciones frías entre Argentina y Brasil, para profundizar en estos temas y hablar sobre cómo se espera que se pare Uruguay a nivel regional durante un gobierno de Orsi. Es que recibimos a Camilo López Burián, doctor en Ciencia Política, responsable del curso Política Exterior Uruguaya en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UDELAR. Camilo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bienvenido. Bien. Bienvenido, buenos días. días. Gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Empecemos por lo obvio y lo más general. ¿Cómo hay que leer esta señal de que una de las primeras reuniones de Orsi en el exterior sea precisamente con Luis Ignacio Lula da Silva? Es lo esperable para un presidente uruguayo. El primer círculo de la política exterior uruguaya, o el primer espacio de trascender fronteras, no solamente por la proximidad geográfica, sino por la importancia de sus países, está en la Cuenca del Plata, está en la región y está en Argentina y Brasil. No hay forma de pensar la región para un país como Uruguay, para Uruguay en particular, sin pensar que siempre la región tiene esos dos componentes, Argentina y Brasil. Después podemos definir qué formato institucional tiene la región, si la región es el Mercosur, si es Sudamérica o lo que fuera, pero siempre va a tener la sumatoria de sus países. Y en particular, tomando esa diada tan relevante para Uruguay, Brasil tiene un peso asimétricamente mayor en relación a Argentina por distintas cuestiones, por población, por capacidad económica, por proyección internacional, y es para Uruguay un elemento clave en su agenda. Lo es hoy, pero lo fue durante toda la trayectoria de la historia política uruguaya. O sea, esto, si se mira en el largo plazo, es lo razonable, o uno de los elementos más normales o naturales en lo que podría ser la construcción de un primer círculo de relacionamiento con la región. Pero entendés que se viene o no un cambio en la forma de relacionarse en la región de parte de Uruguay. A ver, uno debería esperar, pensando en el cambio de gobierno, en la alternancia de partidos, en la relevancia que uno le puede encontrar a los partidos políticos en las orientaciones de la política exterior, cambios donde la región tenga otra relevancia en la estrategia. Podemos hacer una mirada hacia atrás, hacia este último gobierno, para poder ver esas diferencias. Y uno puede esperar si una mayor relevancia del espacio regional en la idea de pensar la política exterior. Ya lo ha dicho Orsi en sus declaraciones, está en el programa de gobierno del Frente Amplio, está en la trayectoria política del Frente Amplio en términos de 15 años de política exterior, ¿no? Con diferentes énfasis también en función de cuáles son los sectores mayoritarios, la característica del presidente, distintas cosas. Pero bueno, si uno puede esperar a la región con una mayor relevancia. Cosa que además hay que plantear para un país, para un estado pequeño como es Uruguay, en este contexto regional, saltear la región o intentar saltear la región tiene algunos elementos estructurales que son complicados de ignorar. O sea, digo esto porque un gobierno uruguayo puede querer tener una estrategia que no coloque a la región, o que no quiera pasar por la región, o que intente bypasearla con distintas estrategias, y el asunto es si eso se puede lograr, ¿no? O sea, hay cuestiones que tienen que ver con los constreñimientos que el espacio político regional nos da. Hablas concretamente de lo que pasaba, o la postura del presidente Luis Lacalle Pou, esta de flexibilizar el Mercosur y de buscar relaciones bilaterales. La postura de flexibilización del Mercosur es una postura que uno la puede ver con ciertas continuidades en la política exterior, ¿no? O sea, uno puede ir al segundo gobierno de Tabaré Vázquez y encontrar también esta misma retórica, esta misma idea, esta misma visión de proyección. La política exterior uruguaya tiene algunas continuidades. Una de estas es esa, el apostar a la región. Podemos ir a la transición democrática. Es Julio María Sanguinetti el que se mete en los procesos de acuerdo entre Alfonsín y Sarney, entre Brasil y Argentina, y empieza a caminar rumbo al Mercosur, que se firma durante el gobierno de Lacalle Herrera.
donde Sanguinetti II consolida la sede institucional acá. Somos el primer país que aprueba el pasaporte Mercosur, ¿no? Claro, en ese momento Brasil y Argentina estaban en un proceso de acercamiento comercial y a Uruguay no le quedaba otra que Claro, tratar de pero la meterse región ahí. es muy relevante para el Uruguay siempre, le guste o no, y ahora no voy a eludir la pregunta que me hacían sobre lo anterior, pero me parece interesante plantear esto. La región es muy relevante para lo que el Uruguay puede hacer, no solamente en la región, sino con relación también a lo internacional. Porque si uno mira la larga duración, si uno mira el proceso del siglo XX, por tomar un corte de lo que Uruguay puede hacer a nivel internacional, Uruguay logra tener mayores capacidades de hacer en el mundo, de posicionarse, cuando Argentina y Brasil tienen ciertos niveles de diálogo o la región articula positivamente. Lo cual hoy es interesante para pensar el escenario de hoy, de cómo Uruguay puede jugar o puede buscar ciertos márgenes de maniobra, que se puede conceptualizar como una idea de autonomía, en función de una región que tiene esas tensiones. El gobierno de Lacalle Pou tuvo una retórica de tratar de cortar amarras con la región, de alejarse de la región, de buscar salir hacia afuera de la región más allá de ella. Incluso el presidente fue muy duro en su retórica al plantear de que la región era un lastre en un momento, en una cumbre de presidentes en el Mercosur. Esa retórica es una retórica dura. El asunto no es la presencia o no presencia de discutir cuántos grados de flexibilidad o qué manera se puede hacer para tener una agenda a diferentes velocidades o con diferentes estrategias para lograr relacionamientos con otros actores extrarregión, sino el asunto también es cómo se dice, cómo se plantea, ¿no? Cuáles son las formas políticas. En realidad, Lacalle no fue que dijo la región es un lastre, sino que este Mercosur tan hermético, como un bloque monolítico tan cerrado, acaba perjudicando intereses uruguayos de alguna manera. Sí. Lo arrastra a una lógica menos aperturista de lo que este gobierno entendía que tenía que avanzar. Sí, ahí quizá hay tres elementos que valen la pena plantear. Primero es cuáles son los intereses de Uruguay, cómo se fijan los intereses de Uruguay y qué intereses se representan a la hora de la política exterior. Digo esto porque muchas veces se hace el planteo de que el Uruguay tiene una especie de cosas que son intereses permanentes, que son nacionales, que están en una caja y se ponen arriba de la... Entonces, ¿para qué necesitamos elecciones, cancilleres y cosas? Si los intereses son constantes, permanentes, uno los sacaría de una caja y los aplicaría en forma automática. Los intereses son una construcción política, ¿no? La representación de intereses tiene que ver con las coaliciones de apoyo de los gobiernos, con lo que los gobiernos creen que hay que hacer con el desarrollo. Entonces, esos intereses cambian. Primero, ese elemento tener presente, porque la variación de los gobiernos en el juego democrático hace que esa relación sea distinta y se redefina. Ese es un primer asunto. Un segundo asunto es que el gobierno anterior, el gobierno actual, perdón, estoy pensando en el gobierno electo, ¿no? El gobierno del presidente Lacalle Pou tomó algunas premisas a la hora de orientar su política exterior, ¿no? Una, por ejemplo, fue esta idea de la apertura, que tiene que ver con una mirada de inserción internacional que buscaba... ¿O solo o juntos? Si uno mira la retórica del gobierno anterior, del gobierno de Lacalle Pou, lo que va a encontrar es una retórica que coloca al Uruguay muchas veces como algo diferente a la región. Pasó incluso con la pandemia, con la idea de este es un país diferente, que está entre posiciones, entre países con posturas políticas y con opciones para cuidar a la población distinta. Pero fueron distintos, porque estabas entre un Nicolás, casi que negacionista de la pandemia totalmente, y alguien que había ido y hacia es cierto. Yo lo que estoy haciendo el planteo es, no estoy diciendo que eso no sea distinto, sino estoy diciendo que parte de la proyección internacional que el Uruguay tomó fue tomar esa diferencia en varios momentos. Es como una especie de vuelta al pensamiento insular, al Uruguay como una isla dentro de un contexto distinto, cosa que ocurre muchas veces en la historia política uruguaya. El Uruguay se plantea así y, por ejemplo, se planteó la idea de salgamos a buscar acuerdos de libre comercio con otros actores, que no necesariamente hay que entenderlos en clave de que cortarse solo, por usar un término más coloquial, es tener mayores grados de autonomía, tener mayores grados de libertad para hacer cosas. Porque tener acuerdos a veces con una potencia con quien tenemos mucha simetría, que nos puede impactar en la manera en la que producimos, en nuestro ambiente, en un montón de elementos, no necesariamente después en el largo plazo genera libertades. Una duda sobre esto que venís diciendo antes de pasar a algunas otras preguntas, porque ¿en qué medida la retórica termina generando resultados distintos, ya sean mejores o peores? Porque
porque es verdad que retóricamente el discurso de la calle Pou estuvo mucho menos pegado y menos alineado con la región de lo que se decía en el gobierno de Vázquez, pero si vos mirás, por lo menos desde los titulares, que es lo que podemos analizar nosotros que estamos más alejados de los temas, en el TLC con China la vocación y la intención fue la misma, vos lo decías recién, los intentos de flexibilización del Mercosur, la vocación o los intentos fueron los mismos, y después lo que se lograron fueron algunos acuerdos concretos ya en la agenda bilateral, el caso de Argentina con en una circunstancia muy especial, estaba el cambio de gobierno de por medio, pero el dragado a 14 pies, con Brasil, esta serie de acuerdos, algunos que vienen atrasados y que van a ser parte de la agenda entre Yamandu Orsi y Lula, pero digamos, no parece haber habido desde los resultados algo muy distinto a lo que podría haberse esperado de otro gobierno, ¿o sí? De vuelta, el Uruguay tiene restricciones, juega en una cancha, tiene ciertas capacidades y puede hacer ciertas cosas. ¿Pero la retórica influye en los La resultados? retórica obviamente influye, la política exterior tiene un componente diplomático, un componente también de construcción dialógica con otros para lograr resultados. Sí es cierto que entre la retórica política y los resultados del gobierno hay una distancia que es señalable. Pensemos en este asunto. En un momento, parte de la discusión sobre el acuerdo de libre comercio con China era este acuerdo está, Brasil da luz verde a todo esto, y era una lectura que se estaba haciendo mirando lo que se posicionaba y decía a veces el presidente y muchas veces su ministro de Economía, pero que no atendía la discusión del Brasil como Estado, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Cancillería? ¿Cuáles son los actores económicos? Y eso llevaba, entre otras cosas, a otra mirada que tuvo el gobierno de la calle Pou, que fue intentar separar la idea entre economía y política, ¿no? Por un lado existe la política y por otro lado existe la economía. El senador, ¿era senador López Pasquet, no? En ese momento estaba en el Parlamento. Diputado. El diputado Pasquet en un momento dice, bueno, avanzar en un acuerdo con China hoy en relación a lo que está ocurriendo con Rusia, la política global influye con esto, ¿no? Señalaba ese asunto. Sin embargo, el gobierno planteaba esto. Y el gobierno de la calle Pou intentó desplegar siempre una idea de que la política exterior se hace a partir de intereses, por eso traía lo primero, los intereses se construyen políticamente, ¿no? A partir de intereses, como una cuestión pragmática, como una cuestión de cálculo de costo y beneficio, aunque en realidad, si uno la observa, es una política que tuvo una orientación ideológica muy clara, un contenido ideológico de yo quiero ir hacia un mundo liberal, aperturista, de tal tipo, y que tuvo contenidos ideológicos colocados dentro de una retórica pragmática. Retórica pragmática que aparece también en el debate presidencial. Recordemos las palabras de muchas veces de Delgado, tratando como de decir, esto es una cuestión de gestión, de pragmatismo y no necesariamente de ideología. Es el traer asuntos de política internacional para el debate político doméstico, ¿no? Como las discusiones sobre Venezuela o sobre otros actores, son parte de estrategias políticas de carácter ideológico también. Digo porque para que no nos quedemos con esa idea de hay actores en política exterior que son ideológicos y otros que son pragmáticos. Hay algunos que usan ciertas partes de la retórica para fundamentar sus acciones, que es una cosa distinta. Y en el medio uno puede tener la mayor vocación liberal, pero también hay que ver qué es lo que pasa con la contraparte, que es el mundo, ¿no? Que se va volviendo y todo indica que va a seguir ocurriendo volviéndose menos liberal. Por supuesto. Parte de las lecturas que el presidente electo hace, ¿no? Cuando se dice, bueno, sobre la agenda de los TLCs, hay un elemento, hay una parte que si uno observa el proceso general global, qué es lo que está ocurriendo en términos de, ya no solamente de lo comercial, sino del orden liberal internacional, de sus reglas, de sus valores, de sus instituciones, de su forma de formulación. Y sí, una de las cosas que hay que plantear, hay grandes incentivos sistémicos que por el cambio de los actores van a generar otros estímulos para las dinámicas. La presencia de Donald Trump en Estados Unidos es una seña en función de lo que puede ocurrir en clave de libre comercio a nivel global en distintos lugares, pero también es un incentivo para otros actores. También es un incentivo para Europa a movilizar más rápidamente el reflotar el multilateralismo, ¿no? Entonces, hay distintas cosas. Es una Europa que va a ver complicada la situación en relación a Rusia y a Ucrania, también por el cambio de gobierno estadounidense. Entonces, ahí el tablero se mueve y los actores se tienen que acomodar a ese asunto. Uno no hace solo lo que quiere o solo lo que piensa, sino también lo que puede. Ya que mencionaste Europa,
la victoria de Trump podía hacer pensar, de decir, bueno, Europa va a tener que buscar otros socios en el mundo, porque capaz que ahí con Trump no tienen mucha colaboración. Eso capaz que termina siendo una buena señal para el Mercosur y la posibilidad del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sin embargo, después desde Francia volvieron a surgir noticias de que esto no parece que no va a correr. ¿Qué pasa ahí? ¿Es algo que es un proyecto que hay que dejar por el camino? Es un proyecto que tiene años. Décadas, es de los 90, es de finales de los 90, y es una alianza estratégica que, primero hay una cosa que hay que tener presente. El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene 3 componentes. El componente que aún se sigue negociando es el económico-comercial. Digo porque hay aspectos de diálogo político y de cooperación que existen, que son muy exitosos y que han tenido una trayectoria en estos años muy relevantes para la región. Digo esto porque parte de la cooperación y parte de los elementos de intercambio de conocimiento científico, de distintas cuestiones, han venido también por este camino de cooperación internacional. Digo, porque si no parece como que es algo que no ha tenido resultados cuando los ha tenido. Que tiene también elementos relevantes como señales políticas. Y que hay discusiones también en la Unión Europea de cómo avanzar en la implementación de este acuerdo en función de discusiones de la internalización de estos de los instrumentos jurídicos internacionales dentro de los propios Estados europeos. Que hay que esperar ver qué es lo que ocurre con el escenario tanto en Estados Unidos como dentro de Europa, y que me parece que dada la historia, la trayectoria y la importancia que tiene el acuerdo por cosas, dejarlo sería poco racional para los actores, ¿no? Ahora, si hay que dejarlo o no hay que dejarlo, yo no voy a hacer una receta porque a la gente no le importa lo que yo pienso sobre eso. Pero me parece que sería poco razonable abandonarlo. Tiene otros, no es solamente lo comercial, que es un elemento central, y han habido avances, y han habido negociaciones, y Brasil avanzó con discusiones sobre las adendas que Europa colocó. Es un acuerdo que por el tipo de acuerdo implica cuestiones vinculadas a políticas que tienen que ver con el desarrollo. O sea, es un asunto importante que está en negociación y que recoge muchos intereses, muchas afinidades por eso. Cuando uno ve, por ejemplo, las preferencias de los partidos en Uruguay sobre los tratados de libre comercio, Europa recoge de muchas tiendas muchas simpatías ese acuerdo por distintos elementos. Uno, porque es un acuerdo que está siendo viabilizado dentro de la plataforma de Mercosur. Esto que te decía Nico me parece interesante porque lo que está pasando en Francia con esta negativa de los productores, y el hecho de que Macron le haya pedido concretamente a Milei que no apoye este acuerdo también puede tener un peso que no estaba, por lo menos no estaba sobre la mesa, tan fuerte. Ahí se suma una dimensión, que tú traes el tema de Milei. En Argentina hoy tenemos una presidencia, tenemos un actor político en la presidencia que tiene una retórica fuertemente contestataria de lo que hablábamos hoy hace un ratito, esa idea del orden internacional, de la forma de trabajar en el marco del multilateralismo, de ciertos niveles de reglas, que impugna, que cuestiona esas normas. De una forma más virulenta quizá de lo que la colocó en su momento, por lo menos retóricamente, ¿no?, el gobierno Bolsonaro. El gobierno Bolsonaro criticaba algunas cuestiones, pero después en temas económico-comerciales su ministro Guedes hacía de correr algunas cosas. Hay que ver qué posición toma el gobierno argentino en estas acciones. El gobierno argentino está mostrando una transformación en su política exterior muy, muy relevante, por ejemplo, toda la agenda de desarrollo sustentable que se viabiliza a través de la Agenda 2030, que como ustedes saben es uno de los muñecos de paja de las ultraderechas globales, como elemento de tirarle ahí adentro las discusiones sobre género, cambio climático y distintas agendas de impugnación. El gobierno lo ha tomado como una bandera de discusión y también está de alguna forma yendo detrás de las diplomáticas y diplomáticos que trabajan y no se alinean con los principios que hoy la Cancillería pone. O sea, la política exterior argentina está en un momento realmente de transformación muy radical y no tiene quizá el aquilate, el peso, la tradición, el músculo institucional que tuvo la Cancillería brasileña, que recordemos los dos ministerios que vienen de más atrás de la historia política brasileña, de tiempos del imperio, de la década del 20, del siglo XIX, son la Cancillería y el Ministerio de Justicia, ¿no? Así que
En esto, Argentina, por eso ese elemento que tú colocás sobre qué pasa con Argentina es un elemento muy relevante a tener presente, porque es un escenario muy disruptivo. Es un actor muy disruptivo que ha mostrado estos discursos, que tiene poco tiempo en el gobierno. Hay que ver cuánto su discurso se plasma. Hay trabajos, por ejemplo, que muestran que Bolsonaro habló más de lo que hizo, que cuando uno pasa en limpio la retórica y la realidad es un poco diferente, pero es una señal política muy particular que además afecta a la región, porque hoy arrancábamos diciendo esta idea, ¿no? Cuando Argentina y Brasil tienen una lógica de cooperación, a los países pequeños de la región tienen espacios donde recular y donde apalancar y proyectarse mejor en la relación con las potencias, sea Estados Unidos, sea China o sea Europa como un bloque. No es lo que está pasando ahora, ¿no? Esa es una diferencia, además estamos con un escenario en un Brasil que está más mirando hacia afuera, es una expresión demasiado coloquial y poco clara. Un Brasil que está por el escenario de fragmentación regional, por el escenario complejo a nivel regional, ha dejado de tener, si bien se preocupa y si bien se proyecta sobre la región, está intentando menos cohesionar a esa región y está proyectándose más en otros espacios multilaterales, donde trata de articular, ya no solamente en torno de Brasil articulaba región y agendas, y temas de agenda. Hoy los temas de agendas en el espacio son parte de vectores más claros para Brasil. También es cierto que Uruguay, la política exterior uruguaya para Brasil, es relevante para el propio Brasil, teniendo en cuenta esto. Por ejemplo, en términos energéticos, económicos, Paraguay es más importante que Uruguay en la agenda de la política exterior en Brasilia. Pero Uruguay, desde el Barón de Río Branco, inicios del siglo XX, es una frontera amigable, es un país razonable con el que discutir, con el que construir cuestiones, con el que tener diálogos en distintos aspectos políticos, y para Brasil eso es relevante, ¿no? Entonces, para Brasil, un Uruguay con el que dialogar, con el que construir, es muy, muy relevante y es un activo a aprovechar por parte de Uruguay. Y en este contexto, entonces, ¿cuáles son los márgenes de maniobra que tiene Uruguay? Bueno, los márgenes de maniobra son elementos que Uruguay podría construir y que uno podría encontrar a partir de algunos elementos de agenda del gobierno que triunfó en la última elección y que uno puede pensar que están en sus vectores de proyección. La política exterior puede ser entendida como un instrumento, como un elemento para tener cosas, para hacer cosas. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo, ¿no? La mirada que se está planteando atiende a la región para pensar esa inserción en el contexto del desarrollo. Digo esto porque hay cosas que se producen en Uruguay que no se pueden vender si no se venden en la región, ¿no? O sea, lo que se coloca en distintos estados de Brasil es muy relevante para la vida concreta de personas que producen en territorios del Uruguay y que no son intercambiables por otro tipo de mercados. Tiene que ver con una proyección en la región y con un diálogo con la región que potencia elementos claves. Alejandro Sánchez, futuro secretario de Presidencia, en algunas entrevistas radiales señalaba, por ejemplo, que uno de los vectores era el tema de acercar aspectos de ciencia y tecnología a la política exterior en búsqueda de elementos de desarrollo. Eso implica una estrategia de diplomacia científica, de ciencia en la diplomacia para la ciencia, de un conjunto de elementos de búsqueda de acuerdo con... Brasil tiene un desarrollo desde el punto de vista de sus agendas de cooperación muy relevante para eso, que implica traer a procesos productivos, a procesos de innovación, a procesos de desarrollo, tecnología en marco de cooperación sur-sur. Eso también es política exterior. Bueno, de hecho, Done hablaba de la diferencia de la estrategia mejor de participar de procesos, de un eslabón más a la cadena de procesos de producción, creo que fue que había dicho en concreto, antes de apostar por finalmente concretar los tratados de libre comercio. Bueno, eso es un cambio, ¿no? Ahí hay varias discusiones, porque recordemos que los tratados de libre comercio no son ni buenos ni malos, ningún instrumento es bueno ni malo, depende de lo que condicione y depende de lo que se pueda negociar, ¿no? Por ejemplo, en una negociación regional, países como Argentina, como Brasil, cuando uno negocia en ese contexto, permiten, por ejemplo, salvaguardar algunos instrumentos. Un capítulo relevante son temas, por ejemplo, de propiedad intelectual, clave para el desarrollo. Otros son los de compras públicas, donde el Estado se guarda la posibilidad de activar ciertos sectores
para vincularlos a tales o cuales cadenas productivas o para generar insumos o productos de consumo estatal. O sea, hay cambios que tienen que ver con cómo el mundo cambia y con un gobierno que está mostrando desde su programa y en esas declaraciones una mirada distinta sobre la perspectiva de desarrollo, ¿no? Que eso no implica que sean grandes saltos al vacío, grandes transformaciones, ¿no? Porque hablábamos hoy, por ejemplo, como la agenda de la flexibilización del Mercosur es una agenda, o la agenda de buscar formas de inserción dentro del marco regional, flexibilizándolo pero no quebrándolo, encontrando espacios para esa negociación, vienen de tiempo atrás. No tenemos todavía un canciller designado, pero ¿ves sintonía entonces en lo que puede ser la mirada del Frente Amplio, que emerge de las bases programáticas del Frente Amplio, y la mirada que puede tener Odone como ministro de Economía sobre qué hacer en la inserción exterior? No podría ser categórico en ello. Creo que la política exterior tiene un componente un componente muy relevante, que es la inserción económica internacional, pero no se agota en ello. En función de lo que se viene planteando y lo que conversábamos aquí, uno podría decir, bueno, hay como ciertos elementos de cercanía. En algunos gobiernos frente amplistas ha habido tensiones entre la visión internacional y la visión económica. Esto va a depender mucho de cómo se transversalicen y se hagan conjugar agendas. El asunto es que la política exterior no puede ser vista solamente como una herramienta para la política internacional económica, a la inserción económica internacional. ¿Por qué? Porque las decisiones económicas están condicionadas por cuestiones políticas, las decisiones económicas también condicionan a la política y hay otras dimensiones. Creo que una cosa que me parece importante señalar, porque hemos tenido en los últimos tiempos como una especie de identificación de que la política exterior es una política de cómo comprar y vender cosas, es que esto es un poquito más complejo que esto. Uruguay no solamente ha cambiado en esta pauta, ha cambiado pautas de votación en organismos multilaterales, ha cambiado posicionamientos en torno a conflictos donde el Uruguay ha tenido posiciones de largo plazo, bastante estables, ¿no? Estoy refiriéndome a la situación en Oriente Medio. Otro elemento que es importante es que las decisiones económicas tienen correlatos políticos, ¿no? Para ir hacia atrás, porque no puedo hacer futurología de lo que el gobierno haga, pero puedo mostrarles esto como un asunto de agenda del gobierno de Lacalle Pou. El gobierno de Lacalle Pou, en el mismo momento que se acercaba a China con la idea de los acuerdos comerciales y la idea de toda la ruta de la seda a China, en esos mismos días se plega a un informe del Comando Sur estadounidense que colocaba a China como la principal amenaza política en América del Sur. Entonces, tener una visión política donde uno es un aliado o un potencial socio clave y a su vez desde el punto de vista de la seguridad internacional, ¿no? Es un elemento, es una amenaza, es un problema, ¿no? Y al mismo tiempo apoyar al candidato de Trump en el BID, rompiendo la tradición con la región de apoyar a un candidato latinoamericano. Esto lo estoy diciendo en el término de que un gran desafío es pensar que las decisiones en el plano económico tienen impactos políticos y las decisiones políticas tienen impactos económicos. Y que en un mundo muy inestable, con un amplio nivel de incertidumbre, y no lo digo como cliché, lo digo en términos muy concretos, en este momento tenemos guerras activas que implican potencias, que hay juego geoestratégico que implica la capacidad de sustento de procesos globales, donde se cuestiona el orden internacional, donde vamos a tener un presidente en Estados Unidos con una postura que contesta ese orden, con un reposicionamiento de Rusia, con una reproyección del eurasianismo muy, muy complicada, con una China en reconfiguración de su proyección, no es un desafío menor. Entonces pensar eso, o sea, pensar la agenda económica de Uruguay sin tener en cuenta los impactos políticos es un gran desafío
a tener presente. Camilo López, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes por la... Gracias. Gracias. Hacemos un corte y ya se viene Diego Jocas con el deporte.